Bienvenidos a un nuevo episodio Recorriendo Ciclos con Wendy. Hoy vamos a hablar sobre ese miedo al cambio. Este episodio es muy interesante porque ¿quién no ha sentido miedo cuando le toca salir de su zona confort? Yo quiero saber. Yo sentí un miedo, un pánico, más que miedo, pánico. Yo decía, no, yo no voy a dar ese paso. Yo me quedo donde estoy. No me siento feliz, pero yo estoy cómodo. No, la vida no se trata de solo sentirnos cómodos. Siempre voy a decirles que la felicidad debe ir por delante. Son dos cosas que van agarradas de la mano. Tampoco es que soy feliz pero no estoy incómoda. Es viceversa. Te tienes que sentir cómodo, pero también, sobre todo, feliz, cómodo contigo y tu felicidad para ti. Este tema de verdad lo quise tratar de una manera muy delicada porque el miedo es una cosa que de verdad muchas veces no te deja avanzar, que te invade, que te bloquea, que sientes que no lo estás haciendo bien, que no lo voy a hacer, que no voy a poder. El miedo juega un papel tan importante, pero debemos ser muy inteligentes, porque cuando tú te haces amigo de tu enemigo te tiene miedo. Y en este caso, el miedo va a ser tu enemigo o tu amigo. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a tomar ese miedo en una herramienta fuerte, ¿tú sabes qué puedes hacer tú con el miedo? No lo vas a creer. Tomarlo como una motivación. ¿Cómo podemos descubrir que ese miedo lo puedes transformar en una motivación? Porque una cosa te lleva a la otra. Y cuando tú superas, quiere decir que estás dispuesto a muchas cosas, que quizás el miedo no te deja. Pero cuando aprendemos a ser amigos de ese miedo mira de reojo y dice, ya a ella no le da miedo esto, no le da miedo aquello. Entonces es ahí donde tú ya enfrentas ese temor, ese pánico y dices, ¿sabes qué? Yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer y tomas la decisión con determinación. Siempre les voy a hablar sobre la disciplina, sobre esa parte que a veces no alimentamos, pero es muy importante. Porque con ese furor y esa determinación, tú logras acobijar el miedo y darle esa inocencia tuya para que se transforme en algo fuerte para bien, para tú poder procesar muchas cosas que el miedo no te deja. Tengo aquí unos cuantos puntos, porque sé que muchas personas enfrentan incertidumbres, les da miedo lo desconocido, piensan que porque es algo nuevo, porque no lo conocen, no va a funcionar. Y no, no es así. Muchas veces estamos en situaciones que desconocemos y tenemos ese miedo a que qué va a ser, qué va a pasar, cuál va a ser el resultado. Y no importa el resultado, a la final lo importante es que lo estás haciendo. Y como siempre digo, toda siembra tiene una cosecha. Y depende de cómo tú hagas la siembra, va a ser tu cosecha. Si tú siembras con miedo, con dudas, con esa incertidumbre, tienes que ser una persona con fe, una persona que dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y tener la fe y la certeza de que el resultado va a ser positivo porque a la final eso fue lo que tú quisiste. Tú tomaste la decisión y ahora debes hacerlo bien para que tu resultado sea el mejor. Así que deja los temores, descubre esa pasión por cómo voy a sobrellevar este temor y cómo lo voy a transformar en la motivación de continuar algo desconocido. Cuando tú entras en una faceta de algo desconocido, tienes la incertidumbre y tú dices, ¿cómo puedo yo entender a dónde voy? Es una tarea un poco delicada. No digo que no es fácil. Y es que ¿quién dijo que iba a ser fácil? Cuando tú, de un principio, cuando tú ves que necesitas salir de ahí,
es porque tú necesitas algo nuevo. Y a pesar de que sabes que no conoces a dónde vas o qué estás haciendo, ahí está la incertidumbre. Pero cuando vas recibiendo cada granito positivo, tú dices, bueno, a pesar de que tenía miedo, lo logré, lo hice. Eso es como todo. Uno, como cuando eras niño y tenías un examen y no estudiabas lo necesario, siempre tenías ese miedo, ese temor a que no saliera bien el examen. Pero cuando tú estudiabas bien, tú te sentías seguro. Tú decías, no me importa que sea de 15 minutos el examen, yo estudié y yo voy a salir bien. Ahí voy. Cuando tú sientes ese miedo es porque no estás preparado, pero aún cuando no estás preparado, tienes la fuerza de motivarte, decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y si no me da tiempo, no importa. Yo les voy a contar una anécdota hablando de tiempo. Cuando yo me incursioné en el mundo del running, yo tuve un profesor que tengo siempre en mi corazón, aunque ya físicamente no está, pero marcó mucho, mucho, mucho mi corazón, porque de una u otra forma siempre fue una persona cariñosa, siempre fue una persona en la que yo me sentía bien, me entendía. Siempre en el grupo fue lo más especial que tuvimos y siempre lo va a ser. Miren esta anécdota que viví con él. Cuando yo comienzo en ese grupo, yo me paraba adelante, normal, con todos, y él decía, ¿dónde está Wendy? Y cuando yo, aquí, profe, me decía, póngase atrás, hija. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué él me manda para atrás? Bueno, y así pasaron como de 2 a 3 meses y me decía, pásese para atrás. Eran las 4 de la mañana, o sea, no se veía dónde estaba yo de la oscuridad. Y él preguntaba, ¿dónde está Wendy? Y cuando yo le decía dónde estaba, me decía, atrás. Bueno, yo me ubicaba atrás y hacía caso. Pero un día tuve la valentía de preguntar y decir, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y él, claro, mija, dígame. Y yo le digo, ¿por qué usted siempre me dice que me pase para atrás? ¿Por qué? Si yo puedo arrancar con todos adelante. Y me dice, mire, yo le voy a decir algo. Usted maneja carro sincrónico. Y yo le digo, claro, profe, yo sé. Me dice, ¿y cómo arranca usted un carro sincrónico? Y yo le digo, bueno, primera, segunda. Así mismo usted debe hacer las cosas. Así mismo usted debe comenzar paso a paso. Usted quiere arrancar y ya llegar. Eso no es así. Usted tiene que ir paso a paso. Y la moraleja de esta anécdota es que siempre hay tiempo para todo. No nos debemos desesperar. No se nos está acabando el mundo, ni la vida. No, tiempo al tiempo. Si tú te desesperas, te vas a cansar. Debes hacer las cosas paso a paso. ¿Y por qué les hago esta reflexión? Porque cuando tenemos miedo, creemos que, no, si no lo hago ya, no me va a dar tiempo luego y yo no voy a tener tiempo para yo hacer lo que realmente quiero. No, no olvides que aunque te equivoques, vas a tener tiempo hasta de reconocer por qué te equivocaste, por qué hiciste algo que no estuvo bien. Y es ahí donde yo digo, hay tiempo para todo. Ahora bien, en este episodio, que siempre hago con mucho cariño para todos ustedes, quiero darles las herramientas que me funcionaron a mí en mi vida, en mis experiencias, en las cosas que un día no entendía, pero poco a poco fui aprendiendo de esas situaciones, de esos ciclos, de esas etapas, de muchas cosas que en su momento no pude entender, pero poco a poco fui descubriendo y sé con mucha certeza que ustedes también, si lo aplican, les puede funcionar. No quiere decir que estamos en la misma situación o la misma historia, no, no necesariamente, pero siempre sé que de una u otra forma aportamos para cosas buenas. Bueno, yo hoy me traje mi cafecito porque ustedes saben que una mañana sin café para mí no, no avanza. Pero bueno, tengo en mis apuntes algo interesante que dice así.
cómo podríamos utilizar ese cambio en un nuevo recorrido. Ok, los cambios siempre necesitan una meta. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un cambio y olvidas el temor, tú necesitas saber a dónde vas. Tú necesitas entender qué quieres. ¿Y qué pasa? Cuando tú no terminas de apartar el miedo, ese miedo no te deja ver o entender lo que necesitas, lo que quieres o a dónde quieres llegar o cómo quieres llegar. Yo siempre utilicé muchas veces cuando tomaba decisiones, como en este caso, con miedo o con temor, hasta aterrada, yo decía, pero yo quiero cierta cosa. Entonces llegaba un momento en el que lograba entender, pero no quiere decir que porque yo ya lo entendía no tenía miedo. ¿Saben qué me ayudaba a realmente evadir el miedo y que el miedo no me invadiera a mí? Ay, miren, cuando uno siente ese miedo, pero también tiene la valentía y la meta trazada, ya todo cambia. Ya es algo que por tu propio yo lo logras. Tienes que esforzarte, tienes que ser una persona con disciplina, una persona que entiende de miedos y de cambios, pero esos miedos también ayudan a que tú puedas ser cada vez más fuerte. Y algo que también aprendí es a no tener miedo de mí, miedo de lo que pueda pasar en el camino, porque en el camino pasan muchas cosas, en el camino pasan cosas inesperadas, pero no quiere decir que porque tengas miedo no lo vas a saber enfrentar. Muchas veces te toca enfrentar situaciones que desconoces, pero a la misma vez tú sabes quién eres tú. Y eso te ayuda muchísimo a que ese miedo se vuelva cada vez más fuerte. Y descubrí que por medio de ese miedo, lo que estaba haciendo era encontrarme a mí misma dentro de mí y saber que lo que yo estaba encontrando de mí adentro, lo que quería era ser más fuerte, ser más valiente, ser una persona más decidida, una persona con más decisiones, con más, ¿cómo les puedo decir? Una persona con determinación y saber que es eso lo que tú quieres. Cuando tú descubres muchas cosas, el miedo se va apagando, pero cuando tú estás como que, qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿Dónde estoy? Esos temores te nublan, no te dejan ver lo que tienes enfrente. Y no debemos dejar pasar por alto esas banderitas rojas, porque esas banderitas rojas pueden ser tus enemigos, pero también tus aliados. Una vez que tú descubres que esas banderitas están pasando en ese ciclo, tú puedes trabajar en ellas y darte cuenta. Hay muchas personas, por lo menos banderita uno, que se sienten como con temor frente a algo nuevo. Cuando eso te pasa, quiere decir que tienes que cambiar, que esa parte la debes superar. ¿Cómo lo hacemos? Enfrentándote tú mismo y ser tú. Decir, sabes, yo me di cuenta que yo cuando veo cosas nuevas, cuando no estoy en mi zona confort, no me siento cómodo, me quiero ir, no lo sabemos enfrentar. ¿Por qué? Porque cuando tú enfrentas algo con miedo, tú dudas. Y lo peor que puede existir en una persona es la duda. Tú tienes que sentirse seguro de lo que tú estás sintiendo con lo que tú quieres hacer. Esa es una de las banderitas rojas en este episodio. Tengo dos más que ya se las voy a decir. Ahora bien, te invito así, porque de verdad esto va a ser importante que lo apliques, salir de tu zona confort. Sal de tu zona confort. Sé una persona arriesgada. Arriésgate. ¿Qué vas a perder? O sea, yo te digo algo. Yo prefiero poder saber que lo intenté, que yo me arriesgué a decir, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si yo hubiese? ¿Y si yo lo hubiera intentado?
O sea, es mejor haberlo intentado a quedarte con la duda. ¿Ves? Vuelvo y repito, la duda no ayuda en nada. O sea, la duda lo que hace es hacerte sentir cada vez más lejos de lo que tú realmente quieres. Cuando tú te sientes seguro de ti, eso es como cuando tú tienes pena. Yo era una persona muy tímida hace un tiempo. Bueno, hace un tiempo no tan corto, bastante largo, porque siempre en mi infancia o en mi adolescencia fui una persona muy penosa, muy tímida, de poco hablar. Pero a pesar de las situaciones en ese momento, el caso de lo que estaba viviendo, me di cuenta por eso mismo, porque empecé a indagarme que era por falta de comunicación. Muchas veces pasamos por situaciones porque no nos expresamos o porque tenemos temor, tenemos miedo de que si hablo se va a hacer la cosa peor o se va a poner tal tema más rojo, más caliente, más difícil. Y no, al contrario, mientras más callas es peor. No quiere decir que de la forma que lo digas va a ser una manera fuerte. No, hay muchas maneras de decir las cosas, muchas maneras de expresarte sin dañar, sin ofender y sin faltarle el respeto a nadie. Simplemente estamos hablando de expresarte, de saber decir, quiero esto, no quiero aquello. Y olvidarte de ese temor, de ese miedo que no te deja avanzar, que no te deja expresarte, porque los temores existen siempre. Eso es como hasta un café. Si está caliente, te da miedo, voy a esperar, no, pruébalo. Igualito, si te vas a quemar, te quemaste, y si no, bueno, no fue tu caso. Así son las situaciones. Sí, les digo una cosa, yo improviso mucho estos episodios porque en realidad son de mi vivencia, son de mis experiencias y como les digo, no me da temor, no me da miedo a decir cosas que viví, que tuve que aprender, que tuve que enfrentar, que me hicieron más fuerte, que me hicieron una mujer más firme. No quiere decir que un día no lo sea o no lo haya sido o que quizás ahora es diferente. No, solo quiero decir que son personas dentro de ti, son varias facetas que vas alimentando, tanto la valentía como perder el miedo, como ser una persona más expresiva, una persona más comprensiva, cualquier punto que tú quieras tomar, ese punto lo puedes alimentar para tú avanzar. Lo que sí es perder el miedo, porque realmente el miedo no ayuda. Debemos ser personas valientes, personas con firmeza, con personalidad. Y realmente yo te digo algo, o sea, lo peor que puede hacer una persona es perder su personalidad, no ser ella misma, porque sientes que si eres tú, dañas o no te van a querer por lo que tú muestras ser, pero a la hora de la verdad, eso te va a evitar muchas situaciones incómodas cuando tú te expresas, cuando tú hablas, cuando tú pierdes ese miedo, ese temor y enfrentas tus nuevos recorridos, tus nuevos ciclos, tus nuevas etapas. En mi caso pasó y sí, no te digo, muchas veces sentí ese miedo, pero vuelvo y repito, esos miedos me ayudaron a yo continuar, me ayudaron a ser lo que soy y a lograr metas que me trazaba y perdía el miedo y por eso lo lograba. Pero cuando no lo lograba, yo decía, viste, porque me dio miedo, porque no me atreví, porque no quería salir de mi zona confort, porque estaba cómodo. No, no se trata de comodidad. Se trata de que tú estés feliz, que tú te sientas bien donde estás. Y bueno, hay también partes en las que, como puse aquí, tienes corazonadas, tienes inquietudes. Oye, esas inquietudes, tienes que saber escucharte, tienes que saber qué te está diciendo tu corazón, qué te está diciendo tu persona, tu mente, tu alma, tú, cómo te sientes tú. Si tú aprendes a escucharte, esas son pequeñeces y a la vez cosas grandes, porque al tú aprender a escucharte, pierdes muchos miedos, pierdes temores y eres una persona que se enfrenta, que tú dices, sí lo voy a hacer, no tengo miedo. Miren, yo les hablo y de verdad que mi piel se pone gallina
como decimos en mi país, porque es algo de sentimiento, es algo vivido, algo que nadie me contó, algo que es mío. Y yo estoy aquí en este podcast con mucho cariño compartiéndole a ustedes mis vivencias, mis experiencias, que como siempre digo, de una u otra forma, siempre van a ayudar a las personas que estén viviendo algo similar o algo que se asemeje a lo que pasó en mi vida. Y no quiere decir que no vuelva a pasar, puede volver a pasar. Los episodios se pueden volver a repetir, pero con diferentes maneras de enfrentar, porque aprendemos, porque ya sabemos que esto viene así y yo voy a actuar de una manera diferente porque ya te transformas en alguien más valiente, más expresivo, más atrevido. Y yo viví una etapa donde muchas cosas pasaban en mi vida por ser una persona tímida, por ser una persona, no quiere decir que ahora no tenga timidez, claro que tengo, pero soy más atrevida, aunque ustedes no lo crean. Tengo mis cositas, pero ese pequeño cambio, esa pequeña partecita que alimenté, que me di cuenta que lo que hacía era ayudarme, me ha ayudado de verdad y lo puedo confirmar con muchas cosas. Aprendí a enfrentar el miedo con mi actitud, con mi crecimiento como persona. Siempre decía, voy a hablar, voy a decir, porque antes lo pensaba y yo decía, ¿será que digo? ¿Será que me expreso? No, mejor lo dejo así. Y ese mejor lo dejo así me atrasaba como ustedes no se imaginan. Pero cuando un día dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a decirlo? ¿Por qué no me voy a atrever? ¿Por qué tanto temor? No, el temor debemos saberlo dejar a un lado sin tener que darle peso, porque el temor solo está aquí, dentro de ti. O sea, si tú logras ser su amigo, créeme que ese miedo lo vas a transformar en motivación, en que tú vas a arriesgarte, pero con esa fuerza vas a motivarte y así dar ese paso que tanto deseas sin miedo, sin temor, sin sentir ese terror del cambio. Entonces muchas veces pensamos que no voy a hacer este cambio porque me da miedo, porque me aterroriza saber que voy a cambiar tal cosa por esto. No tengas miedo. Todo fluye para ti, para tu mejoría. Tengo otra partecita aquí que muchas veces buscamos excusas en vez de soluciones. Por lo menos si tú estás en una situación de ese miedo con el cambio y tú dices, no, porque si yo me cambio de trabajo, aquí va a ser peor por el horario, por el pago, por etcétera. Y eso ahí es una excusa. Porque si tú estás de verdad confiando en ti, quizás hasta ganes más, quizás hasta eso te lleve a un avance mejor. ¿Por qué? Porque estás siendo tú. O sea, no necesitas tener el miedo y deja las excusas. Las excusas son para personas que no son valientes, que no son capaces de enfrentar situaciones en su vida. Yo cuando en mi experiencia me tocó hacer cambios, me di cuenta que las excusas eran para no avanzar, para decir, no, porque yo no voy a hacer esto, porque esas excusas son para tú estar donde tú estás. O sea, no para no arriesgarte. Y a la hora de la verdad, no estás feliz, porque necesitas el riesgo, necesitas esa fuerza, esa motivación para tú tomar la decisión y dejar el miedo. Y esa es la parte en la que yo este episodio quise tocar, porque el miedo es algo que no vale la pena sentirlo y si lo sientes es normal, pero no estancarte, no ser una persona que el miedo te gane, que el miedo sea el que te haya detenido en tu camino, en tu nuevo ciclo, en tu nueva etapa, en tu nuevo recorrido, porque las oportunidades siempre están ahí y uno por no arriesgarse no los ve. Uno piensa que nada está pasando, pero no es así. Siempre hay esas oportunidades en las que
debes prestar atención porque en esas oportunidades está tu crecimiento, está tu avance como persona, están muchas partes que quizás estás esperando, pero no las estás sabiendo ver. Porque estás más pendiente del miedo, más pendiente de que no voy a hacer esto porque si me sale mal me van a señalar, me van a decir, viste, te dijimos que no lo hicieras. ¿Y qué importa? No importa si te dicen que porque lo hiciste, que te dijimos, que lo vuelvo a hacer. Y en algún momento lo voy a saber hacer, pero debemos apartar el miedo, debemos ser personas valientes, sensatas, personas que sabemos que por lo menos si esto te da miedo, es por algo, es por algo. Entonces, si es algo sano, trabájalo. Pero si es un miedo para algo malo, ok, retírate. Es un miedo porque es algo malo. Pero si es para tú crecer, si es para tú avanzar, si es para tú expresarte, si es para tú ser una persona más, digamos, con tu persona. O sea, si tú quieres ser tú y ese miedo no te deja, ¿por qué? No, no caigas en eso. Realmente te digo algo, a mí el miedo me atrasó mucho, tuve muchas situaciones incómodas en mi vida y luego me tocó una tarea difícil, tomar decisiones, aprender. Y cuando tomé las decisiones siempre tenía el miedo. Yo decía, ¿será? ¿No será? Son cosas que la vida te enseña, pero es importante cuando tú aprendes y ese temor lo usas en motivación. Aquí tengo otros apuntes porque siempre digo, cuando tú estás pendiente del miedo, hay veces que lo que estás es perdiendo oportunidades, situaciones que te pueden llevar a donde tú realmente quieres estar. A mí me pasaron muchas anécdotas antes de venirme a este país. Yo tenía muchas oportunidades allá en Venezuela, pero también me di cuenta que era algo que yo quería enfrentar, como indagar, ¿qué pasa si me voy? Tengo que enfrentar este miedo, tengo que ser yo, tengo que ser valiente, tengo que tomar este miedo en motivación. ¿Y cuál fue mi motivación? Tomar la decisión de que el miedo no me estaba dejando avanzar, a pesar de que siempre me hablaba de situaciones buenas que pude haber tenido allá, pero había algo dentro de mí que me decía, no, no es ahí. Entonces, ese es un miedo que tuve que enfrentar y a la misma vez, hacerme como cómplice de ese miedo. Pero ese miedo lo que me ayudó fue a la motivación, a yo realmente decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, me voy a arriesgar. Y aquí estoy, de verdad, muy agradecida con la vida, con las oportunidades que me ha ofrecido y en avanzar como lo he logrado, gracias a Dios, me siento una persona que a pesar de mis experiencias, que no puedo decir que no dejaron sino cosas buenas, a pesar de mis momentos tristes, momentos no tan esperados, mucha nostalgia, porque tuve que soltar, aprender a soltar para poder agarrar. O sea, es como que tú tienes esta taza, pero tú quieres agarrar otra cosa, pero tú tienes que soltarla para poder agarrar lo demás. Entonces, si no sueltas, ¿cómo agarras? Entonces me tocó soltar, que sí, desprenderme un poco de mi familia, de mis padres, digámoslo así, de mi entorno, de mi grupo de running. O sea, ya yo tenía toda mi vida formada. Ya yo estaba, digamos, cómoda, pero no me sentía feliz. A eso es lo que voy. Estaba cómoda, pero no feliz. Pero el miedo siempre me invadía. Y ahí fue cuando dije, pero ¿por qué el miedo me va a ganar? Si yo soy una persona valiente, yo soy una mujer con determinación. Y ahí es cuando tú empiezas a conocer más y más. Y no olvides que siempre lo que estás haciendo es conocerte, crecer dentro de ti. Y nunca pienses que estás haciendo algo malo. No, tú no estás haciendo nada malo. A la final lo que estás es conociéndote tú, creciendo tú, avanzando tú, haciendo cambios, motivándote tú. Como siempre digo, si yo voy a hacer algo y no le hace daño a nadie, ¿por qué la gente se molesta? Si eso es algo mío, o sea, no, que tú vas a perder el tiempo en esto, no, que estás perdiendo el tiempo en aquello.
Ah, bueno, pero ese es mi tiempo, ese es mi decisión, es mi vida, no le estoy haciendo daño a nadie. No quiere decir que si a esa persona no le gusta, lo estás haciendo mal. No, a quien le tiene que gustar es a ti, a quien le tiene que sentir satisfacción eres tú. Tú te tienes que sentir bien con lo que tú haces, con lo que tú aportas, cómo lo haces. Sí, no somos perfectos. Puede ser que yo reciba una crítica constructiva y yo mejore ciertas cosas o lo aplique, porque claro, como todo, tengo familia, tengo personas que me dicen, Wendy, esto sí, esto no, y yo veo, ¿por qué no escuchar? ¿Por qué no probar? Esas son pequeñeces que yo realmente sí valoro y respeto cuando las personas que me quieren me lo dicen o quisieran como que yo lo aplicara. Y yo veo, bueno, si de verdad no me afecta, yo lo aplico. Pero si hay cosas que me afectan para dejar de ser yo, no puedo. No puedo. Este es un episodio muy interesante. El miedo, como digo, siempre existe. El temor siempre va a estar ahí. Todo depende de cada uno de nosotros. Mi herramienta en este episodio para ti es: utiliza tu miedo en motivación. Ese miedo debes transformarlo en motivación y avanzar. Ser una persona valiente, una persona que siempre se sienta bien con lo que estás haciendo. Y si no te sientes bien en todo lo que estás haciendo, indágate, pregunta, pero ¿por qué no me siento bien? ¿Por qué estoy incómoda? Porque no estás feliz. Entonces, ahí es cuando tú dices, ¿sabes una cosa? Yo voy a prestar un poquito más de atención y voy a soltar un poquito el miedo y me voy a poner un poquito más fuerte, con más certeza de lo que, y creer en ti. Debes ser una persona que crees en ti. No existe más nadie que deba creer en ti más que tú mismo. Y este episodio lo voy a terminar con una frase que escribí para ti. Dice así, porque siempre les voy a dejar un pequeño aprendizaje de cada experiencia mía porque me han funcionado y sé que a ti también te va a funcionar. No importa que estés sintiendo que nada está pasando en tu cambio. Recuerda bien esto. Cada paso y recorrido que das es mejor que cada historia que no puedas contar. Así que este episodio de verdad, tómalo muy en cuenta porque el miedo juega un papel muy interesante y delicado y depende de ti, es como puedan fluir las cosas en tu vida. Nos vemos en la próxima. En el próximo episodio te voy a esperar con un tema muy interesante porque cada uno sé que te va a aportar para cada situación en la que estás pasando. Chao, chao, besitos y nos vemos pronto.